Somos estudiantes de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Actualmente cursamos el primer semestre de la licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza de la Historia. A continuación, presentaremos nuestro proyecto integrador con la finalidad de darles a conocer cómo el contexto es una herramienta fundamental para el aprendizaje y la enseñanza de la historia. A lo largo de nuestro curso visitamos 3 secundarias diferentes. La primera en el municipio de Guadalajara, escuela de carácter estatal, y a los municipios de Juanacatlán y Zapopan, estas últimas 2 escuelas de carácter federal, utilizando como método científico la etnografía. Con base en nuestros cursos pudimos aplicar métodos de observación participante y no participante, en los cuales pudimos obtener datos de un contexto interno y externo, apoyándonos de instrumentos de recopilación de información, como fueron encuestas, entrevistas y la escala Likert. Y como diría Ambrosino, un método indispensable para el entendimiento del ser humano, la obtenemos de la etnografía, que busca la recolección de información sobre los productos materiales, las relaciones sociales, las creencias y los valores de una comunidad. De esta información pudimos detectar la convivencia y la cultura escolar. También visualizamos ciertas características de los factores políticos, sociales, culturales y económicos. Saliendo a observar alrededor, pudimos ver el desarrollo en la infraestructura fuera de la escuela, así como los comercios y viviendas cercanos de los que pueden ser rasgos de macro, meso y micro, ya que estos influyen de la historia y desarrollo de la escuela. Principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana respecto a la identidad con México, responsabilidad ciudadana, participación social, respeto a la dignidad humana y promoción de la interculturalidad, nos indica una posición que sirve no solo para nuestro papel como docentes en nuestra asignatura, sino también para trabajar con las demás asignaturas de manera incluyente. En el transcurso de nuestras jornadas, fuimos conscientes del ambiente escolar y las dificultades con las que nos pudiéramos encontrar. Tuvimos una pequeña visión de las oportunidades que tendríamos según los reglamentos de la escuela y las características de la comunidad para la aplicación de didácticas a partir de las cuales poder desarrollar los principios antes dichos. La identidad y desarrollo, además de relaciones sociales, es fundamental para saber guiar a los adolescentes, ya que al comprenderlos podemos tener una sintonía que nos ayudará a poder trabajar de la mejor manera con ellos, así como nos ayudará a nosotros como futuros docentes a saber de qué manera actuar y guiar la clase ante cualquier circunstancia que se llegue a presentar. Como es que las nuevas generaciones tienen un diferente concepto de vida, el sentir de ninguna generación es igual que la otra y tenemos que estar preparados para saber adaptarnos. Ya lo hemos visto en las observaciones, el querer ellos sentirse respetados por su forma de ser y el ser aceptados. Al igual nosotros, darnos el tiempo, cultivar más conocimiento como preparación profesional y humana. Citando a Terence D. y Kent P., una cultura escolar propicia el crecimiento personal, el desarrollo académico y el aprendizaje tanto en el alumnado como en el profesorado. Para poder entender la práctica educativa, es necesario conocer el contexto respecto a la comunidad en la que se encuentra la escuela. El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde este punto de vista, los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado, sino que se construyen dinámicamente con la actividad de los participantes. Esto nos ayudará a tener una mayor visión sobre el comportamiento de los alumnos, así como de los docentes y los administrativos de cada institución. A partir de sus prácticas y puntos de interés, determinar el instrumento adecuado para recabar la mayor información que nos ayude a implementar didácticas para la enseñanza de la historia. En estas escuelas escuchamos de parte de los encargados y el personal la forma en que se llevaban a cabo las actividades y cómo se implementan las reglas. Pudimos notar que tienen ligeras diferencias en sus protocolos. Según nuestra observación, tenía que ver por el comportamiento de los alumnos. En las secundarias de Guadalajara y Zapopan se presentaba un clima escolar más rebelde que la visitada en Juanacatlán. Y no era porque una escuela fuera más permisiva que en otra,
sino por la ideología de los alumnos que se podría decir era el resultado del entorno de donde provenían. Cuando hablamos de contexto escolar, nos referimos a un entorno que rodea la escuela y los factores como localización de la ciudad, nivel económico de los estudiantes, servicios con los que cuentan y áreas recreativas. Todo está enfocado a cómo afecta el rendimiento académico, emocional y físico de los alumnos dentro de la escuela. Asimismo, las escuelas formaban su propia convivencia y desarrollaban su particular forma de control de entrada y salida del alumno, como el trato de los maestros hacia los estudiantes y viceversa, saludos y comunicación entre alumnos, además de su comportamiento en clase y fuera de ella, que si bien en las tres secundarias eran similares, podían notarse en la diferencia entre cada una. Y como los autores Dill y Patterson dijeran, la cultura escolar está compuesta por reglas y tradiciones no escritas, normas, expectativas que permea todo, la manera en la que las personas actúan, cómo se visten, de qué hablan, si buscan ayuda o no de sus colegas, y cómo se sienten los docentes acerca de su trabajo y de sus estudiantes. De la infraestructura de la escuela y distribución pudimos observar mucha similitud. Contaba con mobiliario disponible de proyección y de audio en las aulas. La mayoría de los salones tenía ventanas con vidrios opacos o pintados para evitar la distracción externa. Al observar las clases, pudimos ver el contraste o diferencia que hay entre un profesor y otro en su enseñanza, manejo de sus tiempos, la comunicación con los alumnos del grupo y su control de la palabra, además del dominio y organización del tema a impartir. También la respuesta del grupo para con su profesor, la atención que prestaban y cómo se comportaban. Porque como sostiene Nedeljkov, 1987, los maestros representan ante los alumnos lo culturalmente correcto. Ellos difunden un lenguaje y un comportamiento a imitar, e incluso corrigen actitudes y vocablos que los alumnos usan habitualmente, pero no son aceptables en la escuela. Esto nos pudo dar una visión de qué es en lo que los estudiantes muestran interés en las clases, sobre qué estímulos y actitudes responden mejor. También del manejo del tiempo según el comportamiento y atención de los alumnos. Además, el cómo fomentar o propiciar la participación, la cual es indispensable para el aprendizaje en clase, ya que para Piaget el sujeto aprende por un proceso de maduración individual a través de sus propias acciones en interacción con la realidad. Al interactuar con los jóvenes estudiantes y hacerle algunas preguntas, nos fue posible entender un poco la forma de ver su realidad y su conocimiento de la comunidad a la que pertenecen. Habiendo investigado previamente sobre la historia de dichas comunidades, hicimos preguntas puntuales y notamos la falta de conocimiento de los alumnos respecto a estas. También hicimos preguntas sobre temas relacionados con la historia, como lo que es un patrimonio, y la mayoría, si no es que todos, desconocían el concepto en su significado y definición. Asimismo, preguntamos por los lugares de interés o monumentos, además de sitios considerados importantes cercanos a la comunidad, y aunque hubo algunas respuestas, no se tenía un conocimiento completo de las referencias que nos dieron. Fuera de la escuela, al realizar preguntas referentes al patrimonio o monumentos históricos, se nos dijeron algunas referencias, pero de igual manera sin un conocimiento completo de estas, ni de su historia e importancia para la comunidad. Es comprensible que los estudiantes de la secundaria tampoco pudieran dar una respuesta acertada, ya que según Santa Cana, si el patrimonio es un bien que se hereda, es preciso plantear de dónde reside su valor. También hicimos preguntas a los alumnos sobre su percepción sobre sí mismos, la importancia que representaban para ellos las materias que cursan. Con esto y las observaciones que pudimos realizar, fue posible tener un ligero conocimiento de sus intereses y expectativas. Porque como nos dice Invernum, señala que el profesor necesita, entre otras cuestiones, conocer el grado de maduración y desarrollo que atraviesan sus alumnos, su problemática familiar y su entorno, ya que a partir de tal conocimiento les será posible acomodar sus intervenciones. Con la información y experiencia adquirida gracias a nuestras jornadas de observación, pudimos determinar trabajar con el patrimonio para comenzar a fijar los principios de la nueva escuela mexicana,
utilizando inicialmente didácticas que ayuden al estudiante con la historia de su comunidad a desarrollar el pensamiento histórico de forma participativa. Y como dirían los autores Benjamin y Pace, una posición intermedia es aquella que reconoce los contextos culturales como centrales en los procesos de enseñanza de la historia, pero considera que deben ser relativamente acotados para permitir el desarrollo del pensamiento histórico en el aula, ya que de lo que debe predominar en la escuela es el potencial liberador del pensamiento científico. Usando como herramienta de aprendizaje de la historia la didáctica del objeto, utilizando un objeto personal, se puede lograr que el estudiante, a través de su historia familiar, comprenda la influencia y relevancia que dicho objeto puede tener en su historia inmediata. Porque como dice Molina, según su ejercicio realizado con esta didáctica refiriéndose a lo expresado por los participantes, de sus voces se desprende, como reflexión general, que para la mayoría el hecho de trabajar a partir de un objeto significativo es mucho más motivador y les ayuda a aprender más contenidos de manera más fácil. Si bien en algunos casos no es posible transportar un objeto o en algunas escuelas no se ha permitido el ingreso de estos, se puede hacer uso de ellos a través de fotografías. Lo importante es que el estudiante tenga contacto o sepa de su existencia, sintiendo así que tiene o tuvo alguna importancia en su seno familiar, para que de este modo el estudiante comience a comprender el qué, cómo, por qué, cuándo, dónde y para qué dicho objeto se cruzó con su familia y cuál fue su uso, ayudando al alumno a desarrollar pensamiento histórico, despertando su curiosidad. Como menciona Santa Cana, el estudio de la historia en la escuela solo es posible si ponemos a los alumnos y alumnas en contacto directo con lo que llamamos fuentes, y somos capaces de llenarlas de interés y significado, haciendo que el alumno se sienta como un detective que resuelve casos buscando indicios, pistas, valorándolas y relacionándolas, y con ellas es capaz de explicar lo sucedido. Con todo esto, el alumno comenzará a notar la relación que tienen los objetos con el tiempo y lugar, además de la influencia de los factores políticos, culturales, económicos y sociales en su historia inmediata. Al investigar la vida de su familia y su participación con el medio que lo rodea, dándole una pequeña visión de cómo el exterior puede afectar en su vida y comenzar a comprender cómo él se relaciona con su entorno y viceversa. Asimismo, haciendo uso de la didáctica del patrimonio, nos ayuda a entender el significado y concepto de patrimonio desde el punto de interés del alumno. También a concientizar al estudiante sobre su entorno y el valor que éste tiene. Además, estando en contacto con su entorno, desarrollar sentido de pertenencia y despertando su interés por su exterior de una forma confortable. Como nos dice Santa Cana, si educamos con el patrimonio, obtendremos una forma lúdica, agradable e incluso divertida de conocer el mundo. Esto también puede hacer que el alumno desarrolle empatía por otras culturas, aunque no tenga contacto inmediato, porque al tener conciencia de la importancia de la historia y su uso práctico, puede comprender cómo se relacionan los hechos pasados y que hay muchas más situaciones que determinen su presente, así como sus alternativas de oportunidad. Como diría Santa Cana, el patrimonio, bien sea histórico, cultural, artístico, inmaterial o de cualquier otra naturaleza, se nos presenta con un fragmento del pasado que forma parte de nuestro presente, ya que nuestra cotidianidad está construida sobre millones de hechos y decisiones que ocurrieron en el pasado, es decir, que otros decidieron por nosotros. Toda nuestra realidad, conocimientos, creencias, tradiciones, organizaciones, costumbres alimentarias, actividades económicas, tecnologías, artefactos, preferencias culturales, se configuraron hace decenas, centenares, miles o miles de años, prácticamente nadie lo toma en cuenta. Y sin embargo, la coerción que ejerce la historia sobre nuestros presentes es determinante. El poder invisible del pasado lo decide casi todo en la vida. La historia es el verdadero poder del que ningún pueblo o grupo humano puede prescindir, sin saber usar y aprender a conocer la historia. Es, en este sentido, un poder replicable de todas y cada una de las situaciones, individuales y colectivas de la vida cotidiana. Por ello, es legítimo afirmar que no hay libertad sin independencia de la historia, y no hay independencia sin conocimiento.
Vinculando estas dos didácticas, es posible desarrollar en el alumno el pensamiento histórico. Se puede hacer comenzando con una u otra. Lo que este ejercicio de observación nos dejó de aprendizaje es que el entorno cambiante tiene una gran influencia en nosotros y las formas de aprendizaje se ven afectadas por este. La escuela, junto con el contexto del estudiante, es determinante para su aprendizaje y hay que aprovechar las características con las que se cuenta para fomentarlo. Por eso, es de suma importancia aprender del contexto para desarrollar herramientas sólidas para la enseñanza y poder hacer de los estudiantes adultos preparados. Citando a Jean de Castelnau, es más científico pensar que la estructura del espíritu humano es en el fondo siempre la misma, y que las diferencias entre el hombre civilizado y el no civilizado se explican por la educación que el uno y el otro reciben del medio social, es decir, por el conjunto de las costumbres que les son inculcadas por tradición.